Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Mario Altamirano. Les voy a dar las clases de biología y de física, de química, perdón, de biología y de química. Bien, antes que nada quería felicitar a todos los chicos y a los tutores también que enviaron las actividades de la cartilla anterior. Gracias por el compromiso, también decir por la voluntad, ya que estamos pasando por estos momentos difíciles, tanto provincial, nacional, mundial. Así que como modo de reflexión también les pido que por favor nos quedemos en casa, que es la mejor vacuna que tenemos hasta ahora contra este virus, contra el coronavirus, y cuidémonos entre nosotros, cuidemos a nuestras familias, principalmente a nuestros abuelos, a la gente mayor, porque son los que más se pueden afectar por este virus. Así que quedémonos en casa, hagamos ese sacrificio de quedarnos en casa. Y bueno, chicos, como ya seguramente ya han tenido durante el transcurso de toda la mañana, esta nueva modalidad que se ha implementado en la escuela de dar las clases virtuales. Es decir, nosotros le vamos a estar enviando por a través del grupo de WhatsApp videos explicativos, fotos, imágenes y todas las actividades que tendrán que realizar. Cada materia, cada profesor va a tener un horario correspondiente en el día de la semana, donde a través en el transcurso de ese horario se va a dar la clase virtualmente y también algunas actividades. Bien, el tema que nosotros vamos a ver ahora en esta primera clase es la alimentación. Obviamente esto está relacionado con la cartilla anteriormente que estuvimos viendo, a forma, de repaso de lo que es la alimentación en grandes rasgos. Ahora vamos a empezar a ver más detalladamente. Y para introducirnos en este tema que es la alimentación, lo vamos a ver de diferentes puntos de vista. Desde la parte histórica, es decir, cómo se inicia la alimentación históricamente, de la parte social, cómo está la sociedad involucrada con la alimentación, de la parte cultural, que es culturalmente cómo cada sociedad tiene la forma de alimentarse, y de la parte médica, cómo también es decir, influye en nuestra salud la alimentación. Y para poder introducirnos en este tema, entonces vamos a iniciar con una frase de decir que obviamente viene justamente para este horario, porque ya son el mediodía. Todos tenemos hambre, y si todos tenemos hambre, ¿qué debemos hacer? Comer. El acto de comer se nos presenta con un hecho biológico, natural y evidente para vivir. Es decir, que ya naturalmente nuestro organismo, cuando siente la necesidad de incorporar, de que ya no tiene energía, produce esa sensación de tener hambre. Y por lo tanto, entonces, si una persona tiene hambre, ¿qué va a hacer? Directamente va a comer para saciar ese hambre y poder introducir todos aquellos nutrientes necesarios para su organismo que le está pidiendo en ese momento. Pero vemos que hay infinitas formas de comer, que están determinadas por varios factores. Uno de ellos es el gusto. A través del gusto nosotros vemos, sentimos, es decir, si está salado, dulce, amargo, si nos gusta o no nos gusta ese alimento. También por el acceso a los alimentos. Es decir, si hay una sociedad que no puede tener un acceso, es decir, fácil a los alimentos, no va a poder tener una buena alimentación. También por las creencias religiosas, que ya lo vamos a ver más adelante, y por los motivos de salubridad, es decir, que los alimentos sean aptos para comer, que no sean dañinos para nuestro organismo. Y todo esto va a poner en manifiesto, en evidencia, la complejidad de los alimentos, de qué están hechos y de qué están compuestos. Por eso, para entender por qué la gente come lo que come, hay que tener ciertos elementos.
que son 4. Los elementos de índole biológica, los elementos ecológicos, los elementos económicos y sociales, los elementos tecnológicos y los elementos simbólicos. Y ahora vamos a ir explicando, viendo cada uno de estos elementos. Los elementos de índoles biológicas son las necesidades y las capacidades de nuestro organismo. De qué forma acepta nuestro organismo a los alimentos según sus características biológicas. Es decir, si un alimento viene en mal estado, sus características biológicas no son buenas porque traen algún virus, algún germen que va a dañar a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. Los elementos ecológicos, como lo dice la palabra ecológico, cuidar nuestra ecología, nuestro medio ambiente. Por eso, es decir, acá entra la parte de la cantidad y la calidad de los alimentos producidos por la tecnología de la población que necesita de esos alimentos. Si esa población necesita una cierta cantidad de alimentos, no se va a hacer una cantidad mayor a esa cantidad que necesita. Porque si hace una cantidad mucho mayor, va a haber alimentos que obviamente no se van a usar y se van a descomponer y van a producir un daño, un impacto malo a la ecología. Los elementos económicos y sociales. Acá entra lo que es la calidad de vida de las personas. Si las personas tienen una buena calidad, es decir, están bien socialmente y económicamente, van a tener un buen acceso a los alimentos. Ahora, si esas personas no tienen una buena calidad de vida, no van a poder tener un buen acceso a los alimentos y no van a poder tener una buena alimentación. También entra la parte de la cantidad de habitantes de una determinada población. Es decir, según la cantidad de habitantes que tenga esa población y según su socioeconómico, es según los alimentos que van a consumir. Elementos tecnológicos. Es la producción y la distribución de los alimentos en la población. En esta parte es donde entra la tecnología y según, es decir, se van a producir según los alimentos que se necesiten y se va a hacer la distribución de estos alimentos a la población. Elementos simbólicos. En los elementos simbólicos, es decir, acá hay varios factores. Uno de los factores es según las edades. No es lo mismo el alimento que come un bebé, un niño chico, a lo que come un adolescente o a lo que come una persona mayor. Los bebés, los niñitos chicos que están entrando en su temprana edad, van a comer papillas, comidas casi líquidas, bien trituradas, porque todavía no tienen la formación de sus dientes y no pueden hacer una buena digestión. Los adolescentes, ¿qué es malo que les gusta? Las hamburguesas, las pizzas, las gaseosas, las papas fritas. Y a la gente mayor, considerablemente siempre una sopa, un guiso, un puchero. También otro de los factores que entra en los elementos simbólicos es los horarios, es decir, de los alimentos que tienen en el día y qué alimentos se van a comer en esos horarios. ¿Qué alimentos voy a comer en el desayuno? ¿Qué alimentos voy a comer en el almuerzo? ¿Qué alimentos voy a comer en la merienda? ¿Y qué alimentos voy a comer en la cena? Otros factores también es en las diferentes épocas del año. En verano voy a comer comidas frías y en invierno comidas calientes. También otro de los factores es con los días festivos y los días habituales que tenemos en el año, los días hábiles. No es lo mismo las comidas que hacemos en los días de fiesta, por ejemplo Navidad, Año Nuevo, a un día hábil común que estamos desarrollando normalmente. Y también esos alimentos importantes en nuestros días particulares, por ejemplo en un cumpleaños. ¿Cuál es el alimento particular en un cumpleaños? Una torta. Bien, entonces, comer es algo más que ingerir
nutrientes. ¿Para qué? Para satisfacer nuestra hambre. Los que nos pide nuestro cuerpo a la hora de comer. Como humanos no comemos calorías, sino que comemos comida. Y comer es un fenómeno social. Toda la humanidad lo hace. Nadie va al mercado, al supermercado, al kiosco, al comercio cerca de nuestras casas y va y pide 300 gramos de calcio, 100 gramos de hidratos de carbono, 1000 miligramos de hierro. De esa forma no lo hace. Pide directamente el alimento que va a comer. 1 kilo de pan, un paquete de arroz, 100 gramos de queso, etc. Por eso, para hacer comida, los nutrientes deben estar organizados. Y para que puedan, y si están organizados, tienen que tener una parte, es decir, que puedan ser deseados. Que a través de la vista, a través del gusto, podamos desear ese alimento. Podamos comer ese alimento. Y por eso, en la actualidad, en nuestra sociedad, esos alimentos se organizan en forma a través de los platos. Por eso es decir, tenemos el ejemplo, un plato con tallarines, un plato de pollo asado, un plato con tomate relleno. El plato que ahora, es decir, de comida que esté haciendo ahora en este momento su mamá ahí en su casa, la comida que esté preparando obviamente no se las va a servir así nomás arriba de la mesa. Se los va a colocar en un plato. Y en ese plato, es decir, está todo el alimento ya, es decir, y va a ser deseado para saciar nuestra hambre. Ahora, ¿por qué se come lo que se come? Y para comprenderlo, debemos situarnos según la cultura de cada sociedad determinada, en un tiempo determinado y en un espacio determinado. Y vamos a ver algunos ejemplos de comestibles que pueden ser comidas o no comidas. Bien, esos ejemplos que pueden ser comidas o no comidas, aquí van a entrar esos factores que yo le había nombrado anteriormente. Uno de esos factores era el gusto. Otro de los factores, aparte del gusto, era también la religión, creencias religiosas. ¿Está? Bien. ¿Por qué noto esto? Porque ahora vamos a ir viendo, ustedes acá ven una serie de imágenes que las vamos a ir viendo y según esos factores influye. Bien, uno de los ejemplos que tenemos son las larvas de insectos. Acá tenemos una imagen que son larvas, que son como gusanitos, es decir, son los hijos de insectos. Estas son larvas de algunos insectos, como por ejemplo algunas larvas de gusanos. Bien, estas larvas de gusanos son comestibles, son una fuente de proteínas y ácidos grasos, dan una buena energía a nuestro organismo. Y son comestibles y son alimentos en algunos pueblos, en algunos lugares, en algunos pueblos donde mayormente son en las selvas, en esas zonas selváticas. Y las larvas son sus comidas, son alimentos para ellos, ya que para nosotros, en que vivimos zonas urbanizadas, estas larvas de insectos para nosotros son repugnantes, horribles, incomibles. Por eso es decir, para el común de nosotros, pero no para estas personas que habitan en esas zonas, mayormente es decir, en zonas selváticas, en esos pueblos. Por eso es decir, entra este factor del gusto. Es decir, a nosotros, gustativamente, es decir, no nos gusta, es horrible. Pero para ellos, para esas personas, sí les gusta y tienen un buen gusto, es decir, al comer esas larvas para esas personas, para esos pueblos. Otros también alimentos, es decir, son los intestinos vacunos.
Es decir, las vísceras de los animales. Acá tenemos la imagen, es decir, de unos chinchulines. ¿Quién no ha comido unos chinchulines? Más ahora a esta hora ya estamos pasados al mediodía, ya nos ha dado hambre y bueno, querer comer es decir, lo que nos sirvan ahora, tanto es decir, en la casa. Bien, entonces, para nosotros es algo delicioso, pero para otros pueblos, para otras culturas no. Por ejemplo, para los europeos, para ellos son desechos, que para ellos decir no les gusta, es algo repugnante, algo desagradable, por eso entonces luego lo tiran a los animales. Otros alimentos, la carne vacuna, con la carne vacuna, es decir, la carne de vaca, desarrollamos todas las comidas que nosotros comemos habitualmente. Y es un comestible que se consume en muchos países del mundo. Pero hay un país en el continente asiático que no lo consume. Que no lo consume ¿por qué? Por la religión. Es decir, por sus creencias religiosas no pueden comer vaca. ¿Cuál es ese país? La India. En la India está prohibido comer carne de vaca. Por eso, si ustedes ven en la televisión algunos documentales, es decir, por ahí pasan algunas noticias de esos países o algunas películas, y vemos que hay animales, vacas, caminando tranquilamente por las calles de la ciudad del país de la India. Son como sagradas para ellos. Por lo tanto, tienen prohibido comer carne de vaca. Y es por el tema de sus creencias. Luego, también tenemos lo que es la sangre fluida, es decir, beber sangre fluida de vaca. Acá tenemos una imagen, un tacho, es decir, después de que se ha carneado una vaca, en un tacho se ha juntado toque la sangre, obviamente así nos da, es decir, no nos da gusto tomar esa sangre, pero si lo hacemos en forma así de embutido, en una morcilla, ahí ya cambia el tema, es decir, ahí sí me gusta. Y estoy comiendo sangre, pero de otra forma, embutidamente, es decir, en una morcilla. Por lo tanto, entonces, para el consumo de los alimentos no depende de sus características biológicas. Por ejemplo, las larvas de insectos son muy distintas biológicamente a una tira de asado. ¿Estamos? Es decir, no depende de las características biológicas, sino que dependen de las culturas. Dependen de las culturas de las sociedades. Es decir, cada sociedad culturalmente está, es decir, en cada cultura su alimentación es distinta a otra cultura, como dijimos. ¿Tá? En los pueblos indígenas, en los pueblos, es decir, es decir, que están introducidas en las selvas, ellos comen tranquilamente y gustan de las larvas de insectos. En cambio nosotros, que estamos urbanizados en una zona urbana, obviamente no estamos acostumbrados, es decir, no gustamos de esas comidas, ya que nos parece muy desagradable. Bueno, luego de que hemos recorrido a la alimentación ya como un acto social y cultural, recuerden que al principio yo les dije, íbamos a ver la parte cultural, la parte histórica. Bien, ahora vamos a ver esa parte, la parte histórica, la parte de la historia. ¿Qué sucedía, es decir, con la alimentación históricamente? Bueno, lo vamos a ver en algunas reflexiones pequeñas. Tenemos una imagen acá de una mamá que está amamantando a su hijo. Y es el primer vínculo que establece el bebé con su mamá, que es la alimentación. ¿A través de qué? De la mirada de la madre, cómo la madre mira a su hijo y el bebé la mira a ella, el contacto corporal, los latidos del corazón, se sienten entre ellos, entre ambos sus latidos, el sabor de la leche materna, los olores particulares de la piel. Todo eso son lazos afectivos que tiene el ser humano al inicio de su crecimiento con los primeros aprendizajes. Y acá una imagen, de un libro histórico, de un libro, es decir, de los grandes pensadores de la historia, y algunos ejemplos. Por ejemplo, Sócrates,
a finales del siglo V a.C., él recomendaba la moderación en la alimentación. Comer cuando se tiene hambre y beber cuando se tiene sed. Otro pensador, filósofo, Hipócrates, aconsejaba que el alimento es la mejor medicina. Un escritor, Galeno, célebre escritor del siglo X, escribía en un poema dedicado a la dieta y decía en uno de los versos: si te faltan médicos, sean tus médicos estas tres cosas: mente alegre, descanso y dieta moderada. Otro pensador, George Herbert, afirmaba: quien quiera que haya sido padre de la enfermedad, una mala dieta fue su madre. Bien, concluimos entonces esta primera clase virtual, que a lo largo de la historia de las civilizaciones, que la alimentación se basa en la religión y en las creencias de los distintos pueblos de la humanidad. Eso es lo que hemos visto hoy en esta clase, esa introducción, de que la alimentación, es decir, lo que hemos aprendido hoy, que se basa de la religión y de las creencias de los distintos pueblos de la humanidad, de la cultura. En la actualidad, como yo les había dicho principalmente, que también la alimentación dependía de la salubridad, es decir, que depende también, es decir, de que un alimento si es apto o no para el consumo. En la actualidad, y principalmente en nuestro país, el organismo competente que se encarga de verificar si un alimento es apto, que es bueno para nuestra salud, es el INTA. Si ustedes seguramente han escuchado, INTA. ¿Qué es el INTA? Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Este organismo, que ya más adelante lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir estudiando también, se encarga entonces de analizar los alimentos que nosotros consumimos. Bien, después entonces de que hemos visto a la alimentación como un hecho cultural, histórico y social, bien, les voy a dejar luego un link de un video corto también que cuenta la historia de la alimentación. Bueno, todo hasta ahora, es decir, esta primera clase que les he dado virtualmente sobre la introducción en lo que es la alimentación. Ya les voy a enviar en el WhatsApp ahora mismo, enseguida, les voy a mandar las imágenes de la cartilla y de las actividades que deben presentar para hoy día. Las pueden ir haciendo en este momento o también en el transcurso del día, y hasta las 19 horas van a tener tiempo de presentármelas, así yo se las corrijo. Recuerden, envíenmelas a mi contacto. Y recuerden una cosa, chicos, por más que estemos dándoles en estos momentos clases virtuales y ustedes están en sus casas, esto no quiere decir que no haya clase. Hay clases de una forma distinta. No están en la escuela, están en sus casas, pero ustedes tienen que tomarse ese compromiso de que se tienen que levantar temprano, como todos los días cuando iban a la escuela, que entraban a las 8, solamente que ahora las clases son más cortas, menos horas. Por eso aprovechen estas herramientas que les estamos brindando para el bien suyo, y para que ustedes no pierdan, es decir, los contenidos que se dan durante el año. Así que les pido mucha responsabilidad, mucho compromiso. Alguna duda, algún problema con la conexión, que no pueden ver un video, que no pueden hacer la actividad, ahí nomás me mandan un mensajito, me mandan un mensaje por WhatsApp y vemos cómo lo solucionamos. Pero no vaya a ser que uno me envíe un mensaje como a las 6, 5 de la tarde: profe, mándenme las tareas, y que no se haya levantado temprano para ver la clase. Eso ya es una falta de respeto hacia los profesores y hacia también a sus compañeros. Por eso tienen que tener ese compromiso, es decir, de respetar los horarios. Por eso ahora ustedes ya tienen ahí en el grupo
los horarios que van a tener en cada materia, en cada día de la semana. Bueno chicos, como ya les dije, finalizamos aquí la clase. Ya les voy a mandar todo lo que las actividades y también la parte de las cartillas. Nos vemos en la próxima clase. Chao chicos.